Vamos a dar inicio entonces, reitero el agradecimiento de la Red de Vinculación con el Medio de Chile y en particular por la Comisión de Evaluación Interna y Externa y Retroalimentación que tengo el gusto de coordinar. Como bien saben todos ustedes, a partir de los nuevos criterios de la CNA, se ha puesto un alto énfasis respecto a los mecanismos de evaluación que se necesitan instalar en todas las instituciones a objeto de evidenciar la contribución o impacto que estamos logrando tanto interna como externamente. El webinar de hoy día y el foco de la comisión que me toca coordinar para el año 2024 tiene que ver en poder reflexionar sobre evaluación interna y externa, indicadores y retroalimentación. Son los tres temas focos que vamos a abordar durante el año 2024 y lo vamos a ir haciendo a través de diversos webinars por distintas personas que principalmente desarrollan mecanismos en estas líneas. Hoy día particularmente nos acompaña Carolina Salinas Quilaqueo. Ella es docente de formación continua de la UNCE y profesora magíster en educación con mención en evaluación de aprendizaje. Por lo tanto, el foco de hoy día justamente tiene que ver en cuáles son los elementos claves que tenemos que tener en consideración al momento de evaluar acciones, proyectos, iniciativas de vinculación con el medio. Como les digo, el objetivo de esta comisión es tratar de eh, compartir conocimiento, compartir reflexiones en torno a este tema que nos desafía a todas nuestras instituciones. Prontamente, y le quiero aprovechar de dejar invitados, vamos a lanzar una convocatoria para que puedan compartir sus mecanismos, sistemas, estrategias de evaluación que tienen al interior de sus instituciones, de tal manera de poder compartirlas en un repositorio digital de la red. ¿Ya? Prontamente les va a llegar la invitación con el afán de, como les digo, compartir prácticas que están desarrollando en los distintos subsistemas. ¿Ya? Y queremos dar inicio a nuestro plan de trabajo con esta charla, que como les digo, la va a dictar Carolina y a la cual estamos convocados todos y esperamos que sea de gran aporte a cada uno de nosotros. Dejo con ustedes entonces a Carolina Salinas para que podamos dar inicio al webinar. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Muchas gracias, Pilar. Me sumo también a los agradecimientos por este espacio para hablar sobre un tema tan interesante y también desafiante como lo es la evaluación. Entonces, como tú dices, la idea es compartir experiencias y conocimientos, también instalando en primera instancia la pregunta de qué es la evaluación. Todos nosotros evaluamos en la cotidianidad, cuando vamos, no sé, en nuestra vida cotidiana, tomamos distintas decisiones. Sin embargo, la evaluación está teñida o se ve afectada cuando la trasladamos a aspectos que tienen que ver con lo académico, con lo profesional. Históricamente esta está cargada, ¿cierto?, de una connotación negativa. Y la idea es que podamos compartir reflexiones y comentarios para ir transitando hacia otra forma de mirar la evaluación. Es interesante que este proceso nos permite detenernos y mirarnos, ¿cierto?, a nosotros, mirar nuestras prácticas. Y en ese sentido es fundamental también que aunemos criterios respecto a la comprensión que tenemos de la evaluación. Y eh, tomamos esta autora que es Nierenberg, donde nos hace reflexionar sobre este concepto para ir aunando criterios respecto a lo que este proceso implica, ¿ya? Entonces aquí tenemos que la evaluación es una actividad que está programada de reflexión sobre una acción basada en procedimientos que son sistemáticos, que buscan recolectar, analizar e interpretar información para emitir juicios de valor
fundamentados y comunicables sobre actividades, resultados, impactos de proyectos o programas, y poder formular también recomendaciones para la toma de decisiones que permitan ajustar la acción presente y también proyectar esa mejora hacia el futuro. Tomando también a esta autora y también a Neirotti, seleccioné otros elementos que son fundamentales para ir avanzando en esta comprensión más acabada de la evaluación. Esta es importante que sea programada, y esto quiere decir que nosotros al momento de diseñar un programa, esta tenga un lugar dentro del diseño de nuestro proyecto y programa. Generalmente, y no sé, desde su experiencia, la evaluación aparece como un elemento aislado. Generalmente, o al menos desde mi experiencia trabajando también en proyectos, no necesariamente están los recursos para que estos procesos se lleven a cabo. Entonces, entender que la evaluación está programada es también poder asignarle recursos, tiempos específicos para que ésta se pueda dar con mejores condiciones. También otro elemento que conforma la evaluación es esta indagación sistemática. Esta indagación lo que busca, ¿cierto?, es tomar elementos que son propios de la investigación y los va, ¿cierto?, incorporando para recoger evidencia que nos permita tomar decisiones, y a diferencia de la investigación que está enfocada en lo que tiene que ver con generar conocimientos y producción para la academia, la indagación sistemática que comprende la evaluación está enfocada en generar conocimiento con foco en la mejora. Ya lo dijimos también, la valorización es importante porque comprende hacer juicios de valor respecto a ciertos criterios. Y ahí lo que importa y es fundamental es poder percibir cómo cambia, por ejemplo, la intervención que hacemos en un actor, ¿cierto?, en un grupo de personas específico, y también cómo la evaluación nos permite ver los resultados y también la contribución que hacen nuestras intervenciones. Otro concepto importante de evaluar es el aprendizaje. Como decíamos, la evaluación ha estado teñida, ¿cierto?, de una carga que no siempre es positiva. Entonces, entender la evaluación como un aprendizaje y no como un elemento o un proceso fiscalizador o de control, sino que con ese foco que tiene en la mejora y que nos permite ir tomando decisiones para contribuir hacia el cumplimiento de nuestros resultados. La toma de decisiones, aquí como ya comentábamos, es importante que vamos haciendo recomendaciones, no necesariamente la evaluación nos permite a nosotros tomar decisiones. En el campo de la pedagogía es así, porque los profesores tienen, por ejemplo, libertad de cátedra y ellos pueden tomar decisiones respecto a su propio proceso de aprendizaje, pero en los proyectos o programas a veces los evaluadores son externos, ya como bien lo comentaba Pilar en un principio, y otras veces son internos. Entonces no siempre está la posibilidad de tomar decisiones, pero si es que eso se da, es súper importante que podamos tener en cuenta esa información. Y la transparencia nos permite, ¿cierto?, a todos tener información clara, y esto se relaciona mucho con la rendición de cuentas de todos los y las involucradas. Entonces, a partir de esta definición podemos entender o ir acercándonos a la pregunta de ¿para qué evaluamos? Evaluamos para recoger y analizar evidencia que se obtiene, ¿cierto?, de este análisis y usando procedimientos y análisis sistemáticos. Recogemos evidencia y no solamente levantamos datos, sino que también analizamos esa evidencia. ¿Ya? Analizamos los errores, los avances, lo que puede estar perjudicando, ¿cierto?, nuestra ejecución, es decir, los obstaculizadores que puedan aparecer en el proceso. Tomamos decisiones a partir de esa evidencia que nosotros podemos recoger. Enfocamos esta toma de decisiones en la mejora continua de nuestros proyectos y también organizaciones, y también, como ya lo mencionábamos, también para la rendición de cuentas, para tener
nosotros información suficiente y clara para poder dar cuenta de lo que funcionó, de lo que no funcionó y también de aquellas responsabilidades que yo tengo en este proceso. Ahora me gustaría acercarnos a otra pregunta y es respecto al que evaluamos. La evaluación puede tener, como ustedes saben, diferentes objetos y estos se relacionan directamente con el momento de la evaluación. Está la evaluación ex ante, que se fija en el diseño, la factibilidad del proyecto, su sustentabilidad. También la evaluación ex dure, que está enfocada en el monitoreo, en la cobertura, ¿cierto?, que tiene el programa, en los productos asociados a ella. Y también la evaluación ex post, que está enfocada, ¿cierto?, en evaluar efectos e impactos y también la satisfacción. En el caso de la vinculación con el medio, el interés se encuentra en evaluar aquellos efectos, impactos, y no hablamos de impactos actualmente, sino que de aquellas contribuciones que puede tener, ¿cierto?, los programas en un grupo de personas dado y también la satisfacción. Y considerando esta necesidad, ¿cierto?, y este desafío, uno de los enfoques que es más pertinente para diseñar nuestros proyectos o programas sería el de una gestión que está basada en resultados, ya que este se concentra en las metas, en la causalidad y también en el mejoramiento continuo. Este enfoque posee distintos elementos, pero nos vamos a centrar en algunos de ellos a lo largo de esta presentación. Y en primera instancia nos queremos detener en la formulación de objetivos. Aquí es importante identificar desde dónde emanan los objetivos que nosotros vamos a utilizar para evaluar y monitorear nuestros proyectos y programas. Los objetivos emanan de los problemas y sus determinantes. ¿Qué queremos decir con esto? Que primero es fundamental identificar aquellos problemas que están dentro de la institución o que a gran escala pueden afectar a un país, a una región, a una comunidad, y también que están insertos dentro de la institución. Vamos a entender por un problema una situación que es indeseable, que afecta a un grupo específico de personas y que es susceptible también a la mejora a partir de una intervención. También un problema es de interés para un público, para la institución, y también es posible medirlo. Por ejemplo, aquí tenemos la cantidad de estudiantes que desertan el primer año, un bajo nivel de aprobación en pruebas de nivelación. Todos esos factores van a permitir que yo pueda identificar con claridad mi objetivo de aprendizaje, perdón, mi objetivo para evaluar el proyecto. Un problema puede ser la consecuencia de varios determinantes o causas que se combinan. Y lo que es importante también es identificar claramente aquellos determinantes que influyen en el problema, que es clave para que los equipos puedan recolectar evidencia sobre estudios específicos. Ya las determinantes van a ser aquellas causas que originan el problema y tenemos que, para identificarlas, levantar evidencia sobre estudios específicos respecto a esa problemática, características del contexto, evidencias previas, otros programas o proyectos que se desarrollen en contextos similares a los nuestros, investigación internacional, problemas que se puedan generar, ¿cierto?, en otras universidades que colaboran con nosotros u otras instituciones, y eso nos va a permitir, ¿cierto?, identificar aquellas determinantes que influyen en el problema. Para reconocer qué determinantes priorizar, lo que debemos hacer es pensar en que sean susceptibles al cambio, así como también someterlo a distintos tipos de análisis, como por ejemplo el de costo-efectividad. Este análisis me va a permitir tomar decisiones respecto a cuáles de aquellas actividades que yo pretendo realizar para contribuir a solucionar los problemas que se detectan, ¿cierto?, en un contexto específico determinado, me va a permitir, ¿cierto?, tomar la mejor decisión considerando cuáles de todas las opciones contribuyen a generar más resultados, ¿cierto?, con un menor costo
para el programa y para los recursos destinados para ello. La finalidad, ¿cierto?, que va a tener mi proyecto será contribuir a resolver estos programas, ofreciendo algunas soluciones que están enfocadas en bienes o servicios a un grupo de personas específico. La solución va a implicar proveer productos a usuarios que puedan llevar a cabo estas acciones que permitan contribuir a disminuir el problema que yo he detectado en la organización. La solución va a estar conformada por esos tres elementos: productos, usuarios y resultados. Y los resultados que yo obtenga a partir de la implementación pueden ser positivos o negativos. Idealmente, esperamos que tenga un valor y una respuesta positiva esta implementación o intervención que yo voy a realizar en un grupo de personas dado. La solución propuesta debe estar vinculada siempre al menos a un determinante o causa del problema. ¿Por qué es importante identificar la problemática de nuestra institución? Porque, como les decía anteriormente, esta problemática va a dar origen a los objetivos generales de nuestro programa o intervención. Las determinantes van a dar origen a aquellos objetivos específicos, y las soluciones que yo espero proveer para solucionar ese problema va a dar origen a los productos y servicios que mi proyecto va a ofrecer para contribuir a disminuir esa problemática. Es importante que nosotros tengamos cuenta que esos conceptos deben estar alineados y deben tener una relación de causa y efecto unos con otros para que mi proyecto tenga la suficiente consistencia y también la claridad para ser susceptible a someterse a una evaluación. Mauricio está con la manito arriba, no sé si vamos después a dejar espacio para las preguntas. Sí, al final tenemos un espacio para las preguntas, igualmente las pueden ir colocando en el chat si gustan, para poder ir juntándoles, y al final tenemos 15 minutos para poder resolverlas. Si es posible, Mauricio, te lo agradeceríamos. Sí, gracias, lo noto en el chat, gracias. Bueno, entonces, como les comentaba, van a emanar, ¿cierto?, de este grupo de productos, los objetivos generales van a emanar, ¿cierto?, de los problemas que nosotros detectamos en nuestra institución. Los objetivos específicos van a emanar de estas determinantes o causas o efectos del problema, y también las soluciones que nosotros queremos proveer van a estar sujetas, ¿cierto?, a este grupo de productos que yo voy a ofrecer. Como les comentaba, es importante que estos objetivos generales se encuentren alineados con los desafíos que tiene la institución. En ese sentido, lo que se espera es que estén alineados con los propósitos que tienen las instituciones de educación superior, y ahí se relacionan con la autonomía que cada una de ellas puede tener para realizar estos proyectos o intervenciones. Ese concepto de el alineamiento y la relevancia que tiene que tener estos objetivos generales y el problema también se relacionan con el concepto de calidad que también está contenido en los estándares y orientaciones de la CNA. Los objetivos específicos y las determinantes también tienen que ser relevantes. ¿Y esto qué quiere decir? Que tienen que tener o basarse en evidencia, como les comentaba, respecto a proyectos que se realicen en contextos similares, estudios, pueden ser extranjeros, estudios del propio contexto, que me van a permitir identificar, ¿cierto?, cuáles son aquellas determinantes que están relacionadas directamente con el problema, así como también va a significar o va a tener especial relevancia análisis que yo puedo hacer para priorizar estas determinantes, como el de costo-efectividad. También lo que yo voy a esperar es identificar soluciones, ¿cierto? Un programa busca levantar o plantear soluciones, y estas soluciones van a estar dadas por un grupo de productos que yo voy a diseñar para responder
a estas determinantes para buscar soluciones. En ese sentido, el grupo de productos puede estar dado por capacitaciones, intervenciones en los contextos, como charlas, difusiones, entre otros productos que puedan surgir. Lo importante es que se va constituyendo una relación de causa y efecto que nos permite mapear cómo estos grupos de productos, que pueden ser, como les decía, capacitaciones, entre otras, afectan directamente a los determinantes, que son los objetivos específicos del proyecto, y cómo estos determinantes influyen, si influyen en los objetivos generales, van a estar contribuyendo en solucionar el problema que nosotros planteamos. Lo importante es que estos elementos tengan una relación estrecha y que nosotros les demos una coherencia, y esa coherencia va a estar determinada por la evidencia de efectividad que yo puedo también levantar a partir de esta revisión sistemática de evidencia de proyectos que sean también similares, en contextos similares, relaciones de causalidad y también la literatura. Otra pregunta que buscamos responder el día de hoy es ¿quiénes evalúan? Y en un principio estos agentes, ¿cierto?, estaban distribuidos o se podrían reconocer dos grandes categorías. Por una parte, la evaluación externa, donde participaban ciertos agentes que eran externos a la institución, pueden ser de consultorías, investigadores independientes, y por otra parte, la evaluación interna, que tiene que ver cuando un profesional que no participa en el proyecto, pero que está dentro de la institución que ejecuta, se denomina evaluación interna. Pero estas dos grandes categorías dan paso o abren también paso a otro tipo de evaluaciones. Por ejemplo, la autoevaluación, la evaluación participativa y la evaluación mixta. La evaluación participativa tiene que ver cuando las propias personas o el propio equipo ejecutor es quien evalúa el proyecto que está realizando. Esta categoría de autoevaluación es significativa en organizaciones que son más grandes, de gran tamaño, porque en organizaciones pequeñas son generalmente los mismos equipos ejecutores quienes evalúan los proyectos. La evaluación participativa tiene que ver con que las personas también beneficiarias del proyecto, no solo los ejecutores, participan dentro del proceso de evaluación en distintas etapas del proyecto, ya sea en su diseño, en su ejecución, en su implementación, en la revisión y comunicación también de los resultados. Finalmente, la evaluación mixta es aquella que combina tanto agentes que son externos de la institución como agentes que están dentro de la institución, y idealmente o cada una de estas evaluaciones, ya sea la externa o interna, tienen distintas ventajas o desventajas. La evaluación externa, como ventaja, supuestamente tiene una mirada mucho más objetiva respecto a los procesos que se están llevando a cabo, y junto con ello, desventajas, puede encontrar resistencias al ingreso de la información, poco acceso, resistencia por parte también de los equipos que ejecutan el proyecto. En relación a la evaluación interna, aquí la desventaja puede estar puesta en que aquellos profesionales de el diseño y la ejecución del proyecto pueden tener una mirada más sesgada porque son a la vez ejecutores y jueces de su misma implementación, pero también más ventajas como ser más receptivos
ante las recomendaciones que se proponen dentro de la evaluación o como término del proceso evaluativo. Bueno, otra de las preguntas que nos acerca a abordar estos elementos es la del cómo evaluar. Es súper importante realizar un diagnóstico del proyecto. Este también se enfoca en la cuantificación del problema general, como lo revisamos, y los determinantes relevantes. Y lo que busca es evaluar la magnitud del problema. Esta magnitud del problema va a ser la diferencia entre dos niveles, el nivel que yo deseo y el nivel que yo observo en cada dimensión del desarrollo del proyecto que nos interesa observar. El diagnóstico que yo puedo hacer de mi proyecto y toda la investigación previa que me va a permitir sostenerlo tiene 3 objetivos: proporcionar una descripción de la situación basada en hechos. Esto también me va a permitir conocer todos los antecedentes o cómo era, por ejemplo, el grupo de intervención antes de que yo haga o de que ejecute e implemente el proyecto. Y también sienta las bases para definir los objetivos del proyecto y ayuda a establecer mecanismos de monitoreo y evaluación, y ayuda a identificar también los indicadores. Los indicadores del proyecto entonces son características de los problemas que se pueden medir. Los objetivos tienen que ser SMART, que son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y acotados en el tiempo. Específicos se refiere a que evalúen solamente una característica del proyecto, medibles, que sean susceptibles a ponerles un número, por ejemplo, como la toma de temperatura, que está asociada, ¿cierto?, a grados Celsius y se mide a través de un termómetro, ¿cierto?, que sean alcanzables, y esto significa que sean realistas y se puedan implementar en un tiempo real, que sean relevantes. Esto quiere decir que puedan estar enfocados y respondan a los objetivos que se levantaron del proyecto, y que sean acotados en el tiempo, es decir, que exista un cronograma para que se pueda ir recogiendo la información en los tiempos pertinentes. Ahí también hay un sesgo que puede ocurrir, por ejemplo, cuando se deja pasar mucho tiempo. Entonces es fundamental que se acoten esos tiempos de recogida de información. Y las metas también es importante definirlas, y estas quieren o hacen referencia a un valor deseado para un indicador que se alcanzará dentro de un plazo específico. Entonces acá además se agrega esta variable que es del tiempo. Aquí hay un ejemplo que resume un poco todo lo que hemos estado conversando a través de la presentación. Entonces, se pone como ejemplo que el problema es la baja apropiación de los proyectos o programas de vinculación con el medio por parte de estudiantes de primer año. El indicador que se levanta de ahí es la cantidad de respuestas correctas del área de vinculación con el medio en una encuesta semestral sobre conocimientos de programas e iniciativas institucionales. Los determinantes podrían ser distintos y, como les comentaba, se basan en una bibliografía, en la revisión de la literatura, en la revisión de proyectos que se implementan en contextos similares. Y aquí podemos encontrar distintos determinantes, por ejemplo, la falta de difusión en espacios presenciales, nulas o escasas instancias que reúnan masivamente al estudiantado, falta de involucramiento de los docentes de primer año en los proyectos y o programas de vinculación con el medio, poca folletería o material de apoyo para la difusión. Entonces, para tomar decisiones respecto con qué determinantes vamos a trabajar, la idea es aplicar un análisis de coste-efectividad y también seleccionar aquellos determinantes que son más susceptibles al cambio mediante una intervención. Acá les comparto también una matriz de resultados que propone el BID, que funciona especialmente para hacer seguimiento
monitoreo, ¿cierto? Y evaluación de los programas a través de los otros elementos que fuimos revisando, que son, por ejemplo, los indicadores que tienen que ser SMART, también las metas que se van poniendo, por ejemplo, pueden ser metas terminales al final del proceso y también metas intermedias donde se pueda ir midiendo el avance que estos programas o intervenciones, ¿cierto?, van teniendo en un grupo determinado de personas. Ya también se incluyen los medios de verificación y también hay una columna con comentarios que se pueden ir incluyendo para también mejorar la claridad. Esto nos permite, bueno, como decía, hacer seguimiento y evaluar el proyecto, pero también nos permite que podamos compartir la información con otras personas involucradas y van a estar todos los elementos presentes en esta matriz. La matriz está organizada también en 3 niveles, como pueden ver, primero los objetivos generales, después los objetivos específicos y también el componente de 1, que en este caso, siguiendo el ejemplo, hace relación a aquellos productos que yo voy a establecer para intervenir, ¿cierto?, en los determinantes. Aquí hay una relación también de causalidad, por eso estábamos revisando también desde dónde emergen estos objetivos generales y específicos, porque en la medida que se cumplan, ¿cierto? Lo relacionado a los productos, estos van a influir específicamente y directamente en los determinantes del proyecto, que son los objetivos específicos, y se va a entender que si los objetivos específicos se están cumpliendo, voy a estar resolviendo la problemática y también cumpliendo, ¿cierto?, el objetivo general que tengo o que me he propuesto o que se ha propuesto en mi organización. Al cierre del proyecto se evaluarán los resultados a partir de los objetivos específicos, por lo que ya los mencionaba. Esta lógica vertical o teoría del cambio propone una serie de supuestos que nos van a permitir tener evidencia de la contribución que están teniendo las distintas intervenciones que hacemos en nuestros territorios o en nuestras instituciones. Ya en ocasiones, como ustedes ya lo saben porque trabajan directamente en esto, la comparación entre la línea de base y los resultados del proyecto no resultan muy determinantes porque puede o no se identifica qué otros factores pueden estar influyendo en dicho resultado. Acá la trayectoria como lineal que podría seguir, ¿cierto? Esta lógica causal es de una evaluación de impacto, pero si no es posible aplicarla, es importante que construyamos una narrativa que se respalde en descripciones y datos cualitativos y también en la literatura. Y para construir esa narrativa sólida también resulta ideal que exista una causalidad que también sea respaldada por evidencia de efectividad. Y esa evidencia tiene que ver con lo que ya comentábamos anteriormente, es decir, buscar evidencia de proyectos que sean similares en contextos similares y también otros proyectos llevados a cabo por otras instituciones o también documentos oficiales que tengan intervenciones que son similares a lo que nosotros estamos proponiendo. Muchas gracias. Ahora Natalia Villa va a recoger comentarios y consultas respecto a la presentación. Hola. Caro, hay 5 preguntas para la exposición y voy a empezar por la primera, que preguntan si sería pertinente usar la teoría de cambio como instrumento para el diseño y planificación de un proyecto de BCM. Sí, yo creo que es muy clarificador porque desde la vinculación con el medio no siempre están presentes en todas las etapas del diseño del proyecto. A veces se asignan, a veces se codiseñan, a veces solo se facilita los recursos para poder implementarlo. Entonces, esta matriz lo que nos permite es organizar de tal forma los elementos
que cualquier persona pueda, bueno, por una parte monitorear y evaluar, que es el foco de lo que estamos conversando hoy, pero anteriormente también nos permite a nosotros como integrantes del proyecto de ejecución tener claro todos los elementos que van a conformar el proyecto y que estos sean coherentes con los desafíos institucionales, también con el objetivo general, con los objetivos específicos y con las soluciones que yo estoy planteando. Esos elementos tienen que estar alineados, Perfecto. así que es muy esclarecedora la matriz. Yo la recomendaría para... Ya, segunda pregunta. ¿De qué manera los proyectos o iniciativas de vinculación con el medio pueden incorporar la equivalencia en sus resultados, pensando que una institución ha definido varios usuarios o beneficiarios y posee sedes a lo largo del país? Lo que pasa es que ahí entraría una evaluación de impacto, porque lo que busca la evaluación de impacto sería generalizar resultados. Y eso, como estamos viendo hoy en día, de acuerdo a este marco de la CNA, es muy complejo llegar a una evaluación de impacto. Nosotras mismas estuvimos revisando lo de los recursos, que es un elemento recurrente en la evaluación. Generalmente no se destinan recursos, no hay profesionales especializados. Hablo en general, por lo menos en mi experiencia no había un profesional ni un equipo especializado en evaluación. Entonces, todo lo que comprende realizar una evaluación de impacto con los recursos, con los actores, con el grupo de control y de comparación, con un abordaje metodológico que puede ser quanti o quali. Entonces, lo que yo recomendaría es que cada facultad a lo mejor tenga su propia matriz de evaluación para ir viendo los resultados, a menos que se pongan de acuerdo y definan algunos objetivos que son similares, como lo hablamos también en algún momento nosotras, una habilidad a lo mejor o un sello institucional que se pueda trabajar de manera transversal y ahí tendrían que considerarse los mismos elementos. En esa misma línea hay una pregunta relacionada con el impacto que es súper corta y dice cómo se Ujú. mide el impacto. Bueno, ahí estaba comentando un poco de cómo se mide el impacto. En esta misma matriz o la lógica vertical o esta matriz que nos propone el BIT nos permite hipotetizar. Ay, quizás eso no profundicé mucho, pero esta lógica vertical se basa en supuestos. Entonces, se supone que si yo recibo como programa mis ingresos, voy a poder desarrollar actividades que a su vez van a desarrollar productos terminales, por ejemplo, capacitaciones, entrega de materiales, que me van a permitir afectar, ¿cierto?, en los determinantes y a su vez esos determinantes van a movilizar, ¿cierto?, el objetivo general del proyecto. Entonces ahí ya aparecen algunas hipótesis y yo lo que intento hacer con la evaluación de impacto es levantar conocimiento para responder a esas hipótesis que están planteadas en el diseño de mi proyecto, ¿ya? Y como lo comentábamos, la evaluación de impacto va a implicar, lo que busca es medir la atribución, ¿cierto? La atribución que tiene un programa al intervenir y cuando este no está, ¿ya? ¿Qué hubiera pasado si este programa no hubiera existido? Entonces, para llegar a eso hay que tener un grupo de control, un grupo de comparación, y eso ya en tiempo y en recursos es bastante. Así que eso sería y ahí aplicar siempre, bueno, el levantamiento, ¿cierto?, de esa hipótesis, el diseño de un marco teórico, después el diseño del instrumento, ahí va a depender si es quali, quanti, si es quanti serían instrumentos estandarizados, ya si es quali serían entrevistas, podrían ser, o focus group, ya, así que eso implica varias
varios recursos que a veces no tenemos, ¿ya? Y hablo así en general. Por lo menos desde mi experiencia, esos recursos no siempre están. Ya. Muchas gracias. Voy a seguir con las otras preguntas. Tenemos varias más, así es que para priorizar el tiempo, la vamos a hacer rapidito. Y son dos preguntas acerca de la matriz que Ujú. mostraste. Y dice que la primera, que no se vio una comparación con las metas establecidas, preguntan si es necesario o no. Y la segunda es, vio en la línea base un valor cero. ¿A qué se refiere esa línea base? ¿Es el año cero o es otra cosa? Ya. Bueno, esto como es un ejemplo ficticio, ¿cierto? Lo que sería pertinente es que la línea de base se obtiene a partir del diagnóstico que yo realizo, entonces la línea de base va a estar constituida por aquella situación que es anterior a la implementación del proyecto. Entonces ahí la línea de base podría ser cero, por ejemplo, si el foco es entrega de materiales y yo no he entregado materiales, la línea de base perfectamente podría ser cero, ¿ya? Y si fuera, por ejemplo, capacitaciones, también podría ser cero. Si fuera ahora cantidad de respuestas sobre vinculación con el medio, quizás no debería ser cero, sino que podría ser un 10%, un 20%, como hablaba de preguntas respondidas correctamente, eso podría variar, ¿ya? Esto es un ejemplo hipotético, pero la línea de base se refiere a eso, ¿ya? Y la otra pregunta, Natalia, se me... Perdón, Carolina, solo para Sí, aclarar, porque yo pregunté esa, entonces la línea ujú, de base sería el valor del indicador, el valor del indicador con el que se arranca. exacto, exacto. El valor... Perfecto, gracias. ujú. El indicador, ¿no? Porque mencionabas varios indicadores, cantidad, porcentaje de horas, docentes de primer año no El instruidos. valor de la, claro, el valor de la situación del grupo o del indicador que yo establezco. Dijiste, ¿no? Ujú. Porque es tu primera columna en la matriz es indicador. Entonces yo estoy Sí, leyendo ese indicador y veo la línea base, que debería ser el valor con el que arrancas, digamos, todo exacto. el proyecto. Sí, antes de hacer la intervención. Perfecto. Muchas gracias. Ujú. Gracias, Gracias a ti, Mauricio. Mauricio. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Quedan dos preguntas más y con eso yo creo que vamos a ir cerrando. La pregunta dice de la siguiente manera. ¿Qué se puede decir de un proyecto cuando no cumple todos sus objetivos? ¿Existe un indicador de efectividad? ¿La evaluación es más cualitativa al reconocer los aportes o dificultades de la intervención? ¿Un proyecto deficiente no cumple con todo? ¿O es deficiente si no cumple con todo? Mm, eh, Va a depender igual de la lógica porque, por ejemplo, esta matriz y este análisis se basa como en el cumplimiento de los resultados y las metas y no está tan enfocado en el proceso. Hay otros enfoques que no son tan tradicionales, que permiten un poco más de flexibilidad y que valoran también esos aprendizajes que se producen en el proceso, ¿ya? Yo no he ahondado mucho en las evaluaciones participativas, pero ese tipo de evaluación está más enfocado en la valoración como del proceso. Este es más enfocado hacia el cumplimiento de metas o resultados. Y yo creo que ahí va a depender también mucho de la posibilidad de mejora. Yo creo que ahora lo que se está instalando, al menos acá, es una evaluación que está más centrada en lo formativo y en el aprendizaje. Por eso hablábamos de ir avanzando hacia otras concepciones de la evaluación, a no verla solo como un elemento como fiscalizador o de control, sino que también a poder tener un espacio para el ensayo y el error. Así que ahí yo creo que con esta apertura que hoy día al menos tenemos
en el marco regulador chileno a lo mejor sí se puede dar algo así, que también se valore un proyecto que a lo mejor no cumple con todos los resultados que se plantea, pero sí que está siendo muy coherente, por ejemplo, con los propósitos institucionales o autónomo para llevar a cabo como sus propios desafíos. Eso podría aportar respecto a la pregunta. Súper. Y ahora sí, la última pregunta, ¿se puede medir también el aporte del proyecto de BCM a la formación académica? Sí, y ahí yo creo que va a depender mucho de cómo tú diseñes, cuál es tu objetivo realmente, porque por eso es importante establecer este diseño como lineal y bien em, alineado, ¿cierto? Con lo que nosotros esperamos, lo que queremos lograr, porque si no, pasa también en evaluación de aprendizaje. A veces el objetivo no es coherente con las actividades y no es coherente tampoco con la evaluación final. Entonces acá en los proyectos pasa la misma situación. Si queremos evaluar el impacto eh, se me olvidó el concepto, el currículum o la gestión docente, ahí lo que tendríamos que hacer es levantar un proyecto que tenga esos objetivos y no mezclar, ¿cierto? Entonces, por eso es importante el levantamiento como de la información que esté alineada y sea coherente. Muchas gracias, Carolina. Ahora le doy el pase a Pilar para las palabras de cierre. Bueno, muchas gracias a todos por estar tan atentos a la charla, por la convocatoria, por cada una de las preguntas y el interés de seguir profundizando este tema. Muchas gracias a ti, Carolina, por presentarnos esta reflexión. Creo que hay muchos elementos que tenemos que tener a la vista a la hora de la evaluación. El componente de establecer relación entre el producto y el objetivo, creo que es uno de los elementos más primordiales a la hora de determinar la metodología de evaluación. Tendemos a hacer muchas cosas en evaluación, en vinculación con el medio. Nos enfocamos muchas veces en el producto y en el servicio, pero no necesariamente en el cumplimiento con el objetivo general. Y creo que el reconocimiento de este nexo tan relevante para poder efectivamente evaluar es lo que me permitiría transitar a un proceso mucho más sistematizado de evaluación. Por ahí también comentaban respecto a la incorporación de las actividades de vinculación en el currículo. Si bien es cierto, hoy día está siendo una tendencia, la gran mayoría de las instituciones de educación eh, están incorporando dentro de sus currículos, pero esto no solamente significa incorporar una actividad, sino que también implica revisar las estrategias de enseñanza-aprendizaje, porque para eso yo debo definir entonces o probablemente cambiar mi programa asignatura, mi programa de módulo, para poder usar alguna estrategia de enseñanza-aprendizaje que promueva el vínculo con el entorno. Pero efectivamente, como decían ahí, si no era más fácil así, dado la necesidad de que todos los estudiantes tengan acciones de vínculo con el entorno, se está utilizando efectivamente como estrategia la incorporación dentro de los currículos. Pero creo que es un proceso progresivo, ya se está haciendo de a poco, no necesariamente tienen que ser todas las asignaturas, normalmente se eligen aquellas asignaturas más integradoras para la incorporación de las actividades de vinculación, pero también es un camino que ha llenado bastante el desarrollo de la vinculación. Por ahí preguntaban también, la charla quedó grabada, por lo tanto la vamos a disponibilizar en el sitio web de la red, ¿ya? Y también las presentaciones van a quedar disponibles en nuestra propia red. Dentro de la red hay una pestañita donde explica las comisiones y esta es la comisión de evaluación interna, externa y retroalimentación. Por lo tanto, todo el material que nosotros vayamos desarrollando lo vamos a ir publicando, como les digo, en la red y particularmente en el enlace donde está asociado a nuestra comisión.
reiterarle nuestro agradecimiento, la convocatoria y el interés. Así que esperamos verlos prontamente. Como les decía en un comienzo, vamos a lanzar una convocatoria para que todas las instituciones de ambos subsistemas puedan presentar sus mecanismos, sistemas, modelos o estrategias de evaluación de vinculación con el medio para poder compartirlas en un repositorio digital que va a quedar disponible para todo el sistema. Va a haber una curatoría al respecto, básicamente para poder tener elementos comunes de comparación, para que esto efectivamente pueda ayudarnos a todos a seguir avanzando en el desafío de evaluar la vinculación. Así que los invito a estar pendientes a nuestras redes para conocer en qué minuto mandamos el formulario de la convocatoria y ojalá puedan participar la mayor cantidad posible. Carolina, reitero mis agradecimientos en nombre de la comisión y de la red y nos vemos próximamente. Que estén muy bien. Buena semana.